una personalidad en la cual él desglosaba en 5 aspectos diferentes. Incluía el neuroticismo, incluía la extroversión, introversión, incluía aspectos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que demostró esa charla con ese estudio es que en realidad no existía ninguna diferencia en personalidad. Las personas que sufren dolor crónico y fibromialgia no cambian su personalidad. El que es neurótico ya era neurótico antes, y el que tenía un carácter introvertido ya era antes introvertido. No tiene ningún efecto sobre el dolor crónico. Pero no obstante, aquella investigación llamaba la atención sobre un aspecto que a mí me parece que es notorio destacar. No cambia. Cada uno tiene su propia personalidad, independientemente de que tenga fibromialgia, no la tenga una enfermedad de otras características, pero lo que sí es evidente es que nuestra personalidad nos va a ayudar más o menos a la hora del tratamiento. Es decir, que aquel que sea un poco más neurótico, aquel que tenga un poco más de introversión, parece como que va a tener más dificultades a la hora de mejorar con determinados tipos de tratamiento. A mí eso me parece interesante, insisto, porque estamos profundizando en diferentes aspectos relacionados con el dolor crónico y con la fibromialgia, y estamos empezando a ver las cosas en su justa medida. En ciencia, insisto, soy científico y tengo que defender la visión científica de las cosas. En ciencia no hay nada que se pueda explicar de una sola atacada, no hay nada que se pueda explicar de una sola pincelada. Siempre hay muchos matices y hay que controlar muchas variables. Y en este caso, la investigación del doctor Torres nos estaba llamando la atención sobre aspectos importantes de la personalidad, pero en un sentido muy diferente a como uno se lo puede imaginar en la vida diaria. Yo les quiero... En nuestro laboratorio también trabajamos con aspectos relacionados con la personalidad, pero fíjense, les quería traer un ejemplo aquí para que vean lo complejo que puede llegar a ser eso de la personalidad y eso de las características del estrés. Nosotros hemos llevado a cabo estudios en los cuales analizábamos la genética, ¿no? Y entonces teníamos un grupo de pacientes y analizábamos un polimorfismo. No tiene mucho sentido ahora explicarles cuál, pero era un polimorfismo cuyo fenotipo, es decir, cuya manifestación consistía en tener más o menos sensibilidad al dolor. De forma que cuando tomamos un grupo grande de pacientes con fibromialgia, encontramos varias cosas, y se las detallo, empezando por la primera. La primera es que los pacientes con fibromialgia son, en términos generales, más sensibles al dolor que las personas que no tienen fibromialgia. Bueno, esto lo llevamos diciendo desde hace 15, 20 años, no es nuevo. Pero si nos vamos al polimorfismo genético, es decir, nos vamos a los genes, encontramos que dentro de esa muestra, esa población de pacientes que nosotros examinamos, encontramos personas con unas características genéticas determinadas que tienen a su vez una mayor sensibilidad, mucho mayor que el resto de pacientes con fibromialgia que no tienen esas características genéticas. Eso ya es un matiz. Digamos, la genética podría llegar a explicar una parte de esa sensibilidad, pero es que dentro del grupo de fibromialgia hay personas que tienen condicionantes genéticos que todavía les lleva a ser todavía mucho más sensibles. Pero si, como pongo en esta biografía, en esta diapositiva, analizamos la cuestión un poquito más allá, vemos que también aquellas personas que presentan esas pequeñas alteraciones genéticas también son aquellas personas que presentan mayores alteraciones desde el punto de vista afectivo. Por lo cual, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que es importante tener en cuenta la genética, es importante tener en cuenta la personalidad y, sobre todo, lo que es más importante, combinar ambas cosas e intentar encontrar cuál es el mecanismo por el cual ambas cosas se juntan para que determinados pacientes con fibromialgia lo tengan más difícil. Esa labor a mí me parece que es de entrada muy útil, porque en la clínica nos podría ayudar a seleccionar qué tipo de pacientes son más propensos, están más dispuestos desde el punto de vista neurofisiológico y psicológico a tener beneficios de determinados tipos de terapias. Y eso es una herramienta que en el futuro va a ser muy útil, como digo. Aquí en la evaluación lo que más nos llamó la atención era el hecho de que muchas personas, el 50% de las personas, dijeran que las personas con fibromialgia puntúan más alto en neuroticismo.
con todo lo que se ha explicado entonces y con el resumen que yo les he hecho, esta pregunta no es correcta. No se puede decir que las personas con fibromialgia puntúen más, sean más neuróticas que el resto de pacientes con dolor crónico. Ni con el resto de pacientes con dolor crónico, ni siquiera con el resto de otras patologías crónicas. El hecho de tener una patología crónica ya de por sí es complicado, pero la personalidad no va a influir en eso. Y eso es un aspecto que nos parece importante destacar. Otra cuestión que nos llamó mucho la atención es, por ejemplo, que a la cuestión de respondió peor al tratamiento multidisciplinar. No, señor, las pacientes con fibromialgia, las personas con fibromialgia que tienen puntuaciones altas en neuroticismo y bajas en extroversión no tienen un peor pronóstico a la hora de aplicarles un tratamiento multidisciplinar. Tienen unos matices que hay que tener en cuenta, pero no es un peor pronóstico el tener características de personalidad para obtener beneficio de este tipo de patologías. Una tercera charla que se englobaba muy próximo al tipo de trabajo que nosotros hacemos en Palma tenía que ver con el análisis de la actividad cerebral. ¿Cómo es la actividad cerebral de los pacientes que tienen dolor crónico y fibromialgia? El doctor Joan Deus, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se dedicó en su charla a contarnos, a hacer una revisión de cuál es el estado de la cuestión en relación a este tema. ¿Existen diferencias entre pacientes con dolor crónico y fibromialgia y las personas que no tienen dolor crónico y no tienen fibromialgia en cuanto a la actividad cerebral? Y ahí hay un gran trabajo hecho que nos está llamando también la atención. El paciente con dolor crónico está sufriendo, como les dije al principio, está sufriendo una alteración importante a nivel de funcionamiento cerebral. Se puede cuantificar, se puede demostrar, se puede mostrar incluso cómo después de un tratamiento efectivo, después de un tratamiento adecuado de esas patologías, esos cambios cerebrales, esa plasticidad cerebral de la que le hablaba al principio, se revierte. Es decir, nos estamos abriendo a las ventanas un poco a una esperanza, a una posible solución a todo este tipo de enfermedades. Si el problema se enquista en el cerebro y estamos diciendo que la investigación del laboratorio está demostrando que eso es así, y además la investigación del laboratorio está demostrando que cuando actuamos correctamente sobre el paciente, le aplicamos terapias efectivas, no solamente cambia su dolor, sino que desaparece esa plasticidad cerebral, entonces vamos por el buen camino, estamos haciendo las cosas bien y en este sentido el estudio que presentó el doctor Deus reconfirma muchos de los trabajos que se están haciendo a nivel clínico. A mí me gustaría llamar la atención sobre un aspecto en el ámbito de la actividad cerebral que me imagino que muchos de ustedes ya habrán escuchado alguna vez, pero yo no insisto, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de acentuarla. Los estudios de neuroimagen, los estudios sobre la actividad cerebral en pacientes con fibromialgia y dolor crónico están demostrando claramente que esa plasticidad cerebral se puede describir como un auténtico envejecimiento cerebral del paciente. Se está demostrando que cuanto más tiempo pase con el dolor a cuestas, más envejecido y más aceleradamente envejecido está nuestro cerebro. De forma que esto hay que decirlo cada vez más alto, no para asustar, pero sí para acelerar en búsqueda de soluciones. Evidentemente, cuanto antes se encuentren soluciones a este tipo de problemas, más rápidamente podremos evitar este tipo de trastornos neurofisiológicos que luego además encajan perfectamente con ese tipo de alteraciones que muchos de los pacientes sienten en cuanto a atención, en cuanto a la capacidad de memoria, etcétera, etcétera. Existe una explicación, existe una evidencia empírica que así lo demuestra. Yo con esta gráfica les quería resumir, sé que es una gráfica compleja, pero resumir en 2 minutos qué es lo que hacemos en Palma, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos en el laboratorio de la Universidad de las Islas Baleares. Nos dedicamos a estudiar no ya solamente el cerebro cuando el paciente está haciendo diferentes tareas, sino nos dedicamos a estudiar el cerebro del paciente en reposo. Y lo que ven ustedes aquí es cómo el cerebro del paciente se conecta, las diferentes regiones del cerebro se conectan unas con otras
en estado de reposo. Y lo que observamos es que esas conexiones del cerebro se encuentran alteradas en los pacientes que tienen dolor crónico y fibromialgia, se encuentran exacerbadas. ¿Y cuáles son esas regiones que están exacerbadas, exageradamente conectadas en los pacientes con dolor crónico? No es cualquier región del cerebro, son regiones que son importantes para sentir el dolor. Luego, si estamos diciendo que la persona está manteniendo su dolor y estamos viendo a nivel cerebral que esas regiones cerebrales están estrechamente conectadas, están excesivamente activadas, lo que tenemos que hacer en el futuro es intentar encontrar la forma de desactivar esas regiones. ¿Qué formas tenemos? Evidentemente la tarea no es fácil. Muchas veces nos encontramos, el doctor Rivera se encuentra con pacientes con 70 años. ¿Con 70 años se puede cambiar el cerebro? Pues difícilmente se puede cambiar el cerebro, pero algo hemos aprendido en los últimos 100 años, el cerebro siempre está cambiando. Luego, cualquier tipo de actividad que nos lleve a cambiar el cerebro será bienvenida. Habrá que seguir estudiando cuáles son y en qué dirección hay que ir, pero hay que ir en esa dirección, en la dirección de cambiar el cerebro y nuestro comportamiento. Eso no me cabe la menor duda. En cuanto a la evaluación, a mí me llamó la atención que esta respuesta yo creo que debió ser entendida por la mayor parte de los que respondieron al cuestionario. Dice, mediante resonancia magnética funcional se puede observar que el sistema nociceptivo, es decir, que el sistema que se encarga del dolor en la fibromialgia, sus mecanismos inhibitorios descendentes están potenciados. Los mecanismos inhibitorios descendentes son aquellos que en situaciones normales nos alivian el dolor. Y justamente en los pacientes con dolor crónico son los que no están potenciados. Si estuvieran potenciados estaríamos claramente con una liberación del dolor, estaríamos sin sentir el dolor. Ese fallo en que esos sistemas inhibitorios funcionen correctamente es una buena explicación de lo que está pasando. Y voy concluyendo. El doctor García Campayo, de la Universidad de Zaragoza, nos dio una charla, una revisión sobre cuáles son las técnicas psicológicas que se pueden llegar a emplear en el caso de pacientes con dolor crónico. El doctor García Campayo es psiquiatra y conoce muy bien por separado van a poder conseguir mejorar el panorama. La cuestión está en unirlas. Y el doctor García Campayo lo hace muy bien, lo estudia muy bien desde un punto de vista científico, porque dice, y no conviene mezclarlas de cualquier manera. Hay que mezclarlas de manera muy determinada. Él estudia, por ejemplo, en esta presentación que nos hizo un estudio del coste-efectividad. Dijo, bueno, vamos a estudiar no solamente si resulta efectiva esa combinación de terapias, sino vamos a ver también cuánto cuesta para el sistema sanitario. Entonces, consiguió demostrar cómo hay determinadas claves en esas terapias multifactoriales donde si se aplican adecuadamente se puede llegar a conseguir una buena reducción para todos los sistemas de salud. Qué pena que el consejero de salud no esté por aquí para poder escuchar, para poder decirles que no se lleve las manos a la cabeza cuando saque aquel protocolo del cajón, que no le va a costar demasiado, que con poco dinero y con el sistema que tenemos actualmente se pueden conseguir muchas cosas. Lo que pasa es que, insisto, hay que hacerla con evidencia empírica detrás. No se trata de aplicar cualquier cosa, sino con evidencia empírica proporcionada como los estudios que nos presentó el doctor García Campayo. Porque él llamó la atención sobre un aspecto importante, aspectos psicológicos, de regulación emocional. Y a mí se me ocurrió traerles también una diapositiva sobre trabajos nuestros del laboratorio. ¿Por qué regulación emocional? ¿Por qué la psicología es tan importante en la terapia multifactorial? Y aquí les traigo una evidencia de por qué eso es así. Este estudio, en pocas palabras, ¿en qué consistía? Consistía en jugar a las cartas. Dice, esto no tiene nada que ver con el dolor. Dice, jugar a las cartas es una cosa que además me gusta porque gano dinero. Bueno, vamos a suponer que jugamos a las cartas a ganar dinero o a perder dinero, porque también se puede perder dinero, efectivamente. Entonces, lo que hicimos nosotros en el laboratorio es una cosa muy simple. Les dijimos a los pacientes y a otras personas que no tenían dolor, vengan ustedes al laboratorio, vamos a jugar a las cartas y nosotros les vamos a medir la actividad cerebral. Y le medíamos la actividad cerebral cuando ellos ganaban dinero. Y les medíamos la actividad cerebral cuando ellos perdían dinero. Y en la parte central
Ven ustedes ahí que pone Healthy Controls. Esa es la parte de los controles, de las personas sanas. Y para aquellos que no lo ven, no importa, se lo explico. Cuando a una persona sana le dice usted, ha ganado tanto dinero, esa persona se alegra, y su cerebro también. Y cuando a una persona sana se le dice, usted ha perdido 1.000 euros, esa persona se pone triste, y su cerebro también. Bueno, el cerebro de las personas con fibromialgia funciona de manera diferente. Cuando a una persona con fibromialgia se le dice que usted ha ganado 1.000 euros, no se alegra tanto como el cerebro de una persona sana, y cuando se le dice que ha perdido 1.000 euros, no se entristece tanto como el de una persona sana. Luego, para que lo entiendan, esto me está indicando que es importante regular las emociones. Ya independientemente del dolor, es un factor clave, va a tener una repercusión muy importante para la calidad de vida de esos pacientes, va a ser crucial para poder mejorar el dolor en esos pacientes. Y aquí tienen una evidencia empírica muy relevante. De lo que nos llamaba la atención es la hipnoterapia. Se ha demostrado eficaz a largo plazo. No es correcto. La hipnoterapia es una técnica muy eficaz para lo que decíamos antes, el dolor agudo. Yo he visto en vídeo operaciones a cuerpo descubierto solamente hechas con hipnosis. Funciona, no es la hipnosis de la televisión, es la hipnosis clínica, la hipnosis hecha de forma profesional. Funciona, puede funcionar, pero no es una solución para un problema crónico. Bueno, este tipo de respuestas son erróneas, ¿no? Y ya para finalizar, simplemente la ponencia de la doctora Samar Hatten. Samar Hatten vino de Bruselas a contarnos cosas sobre plasticidad cerebral, pero fíjense que la preocupación de la doctora Samar Hatten tenía que ver con la rehabilitación, con la parte física de la rehabilitación. Ella se dedica fundamentalmente a trabajar aspectos relacionados con el dolor desde un punto de vista, si quieren, un poco esotérico, en el siguiente sentido. A lo que se dedica es a lo siguiente: ella le coloca a los pacientes unas gafas con las cuales ustedes ven el mundo al revés. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si de repente les pusieran unas gafas con las cuales ven el mundo al revés? La idea que tiene la doctora Hatten no es absurda, está demostrada con evidencia empírica. Y lo que viene a demostrar la doctora Hatten, en pocas palabras, es lo siguiente: si uno ve el mundo al revés, mi cuerpo tiene que adaptarse a ese mundo que está al revés. Eso es un ejercicio muy importante de plasticidad cerebral. Si ese ejercicio lo hacen pacientes que tienen un problema de plasticidad cerebral, a lo mejor haciendo ese ejercicio conseguimos que el cerebro dé el chispazo que necesitamos para poder cambiar. Insisto, y lo que tenemos que hacer con los pacientes con dolor crónico y fibromialgia es que su cerebro cambie. Y lo que está haciendo la doctora Hatten es intentar cambiarlo de una forma un poco exagerada, es decir, me cambia mi visión del mundo y está demostrando con esos ejercicios, con ese tipo de rehabilitación un poco esotérica, que está funcionando, que tiene sus efectos. ¿Por qué? Porque tiene una base neurofisiológica importante. Y yo la charla que les di, ya simplemente para acabar, en aquel congreso, pues tenía que ver con niños con parálisis cerebral. Esto fue un estudio que hicimos, o varios estudios que hemos venido haciendo en las Islas Baleares, porque a nosotros, como les digo, nos interesa sobre todo el fenómeno del dolor crónico, y nos interesaba conocer cómo es en los niños y en los adolescentes con parálisis cerebral. Estos niños que tienen parálisis cerebral tienen un problema a nivel cerebral importante, el cerebro no les está funcionando correctamente, y sin embargo tienen dolor, y tienen mucho dolor. ¿Qué tipo de terapia podemos emplear en estos niños para modificarles el dolor? Y nosotros lo que hicimos fue simplemente hacer ejercicios somatosensoriales, quiere decir, ejercicios corporales. Le dábamos ejercicios en los cuales ellos tenían que manipular objetos, unos rugosos, otros lisos, etc. Y lo que demostramos con ese tipo de evidencia es que la sensibilidad al dolor cambia cuando esos niños tienen un contacto con su cuerpo. Es decir, que probablemente lo que tenemos que hacer en los pacientes con dolor crónico, insisto, es un enfoque multidimensional, en el cual haya medicamentos, evidentemente, porque hay un problema que hay que solucionar,
hay que combinarlo con terapias psicológicas, porque sabemos que las emociones juegan un papel importante, pero no cabe duda que cambiar nuestro cuerpo y sobre todo la percepción que tiene nuestro cerebro de nuestro cuerpo, es importante que lo cambiemos. En conclusión, 3 mensajes para llevarse a casa. El primero, que el dolor está relacionado con un funcionamiento cerebral anómalo, y de eso hay evidencia cada vez más grande. En segundo lugar, que ese funcionamiento cerebral anómalo está directamente relacionado con nuestras experiencias emocionales y físicas de nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, si eso es así, si la segunda premisa es cierta, y estamos demostrándolo no solamente nosotros, sino muchos otros laboratorios en el resto del mundo, lo que tenemos que hacer es, a través de esos cambios en la regulación emocional y en la terapia física, cambiar nuestro cerebro, cambiar que nuestro cerebro siga produciendo el dolor. Y de esa forma conseguiremos mejorar los síntomas y sobre todo la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que este es un resumen muy breve de al menos la mitad de ese congreso. Ahora continúa mi compañero el doctor Collado con la otra mitad, porque como ven fue bastante denso aquel curso. Muchas gracias.